¡Hey! ¿Qué pasa, animalillos? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo son las hormigas desde cerca. Esto es porque voy a hablaros de su morfología. Antes de nada, ¿qué son realmente las hormigas? Para saberlo, voy a mostraros cómo se organizan taxonómicamente antes de empezar a ver todas sus partes. Las hormigas pertenecen al reino animal y dentro de este al filo de los artrópodos. Y ahora bien, ¿cuáles son las características que tiene un artrópodo? La palabra artrópodo proviene del griego y significa pie articulado. Ya os podéis imaginar por qué se les llamó así al conjunto de animales que están dentro de este filo. Este filo es el más numeroso del reino animal y supone en torno al 83% de la biodiversidad del planeta, lo cual es muchísimo. Las principales características de un artrópodo son los apéndices articulados, que de ahí su nombre como ya he dicho, encontrarse divididos en segmentos cabeza, tórax y abdomen. En algunos casos la cabeza y el tórax se fusionan parcial o totalmente para formar el cefalotórax, como pasa en muchos crustáceos y quelicerados, y estar dotados de un exoesqueleto compuesto principalmente de quitina. Dentro de los artrópodos tenemos distintos subfilos como los quelicerados, arañas, escorpiones, los crustáceos, cangrejos, gambas, los miriápodos, ciempiés, milpiés y los hexápodos, donde encontramos la clase de los insectos en la cual se hallan las hormigas. Los hexápodos se conocen por tener una cabeza que por lo general tiene un par de antenas muy variables, ojos compuestos, ocelos y aparatos bucales muy diversos. También poseen un tórax con 3 pares de patas y con 1 o 2 pares de alas o directamente no tienen. Y por último tienen un abdomen. Todo esto nos cuadra bastante con las hormigas. Es importante saber que dentro de la clase insecta, las hormigas también pertenecen al orden de los hipnópteros, que comparten con abejas y avispas entre otros, y que de unos antepasados de estas últimas, las avispas, es de donde las hormigas evolucionaron. Por eso hay bastantes similitudes entre ellas. Sabiendo todo esto muy resumidamente, vamos a pasar a ver cuáles son las partes de una hormiga. Como con el resto de insectos, vamos a dividir a la hormiga principalmente en 3 segmentos, que van a ser la cabeza, el mesosoma o tórax y el metasoma o gáster. Pero hay algo importante que la diferencia con otros insectos, que es la aparición del peciolo, una zona que une el mesosoma con el metasoma, o sea, el tórax con el gáster o abdomen. Este peciolo puede estar compuesto tanto de un nodo como de 2. Bueno, sé que muchos ya estaréis con un dolor tremendo de cabeza con tanto nombre raro y extraño, así que vamos a empezar con lo que sería la cabeza de la hormiga. Como es normal en la mayoría de artrópodos, es el lugar donde residen la mayoría de órganos sensoriales y centros nerviosos. Esto se conoce como cefalización. Los ojos de una hormiga son ojos compuestos, que significa que estos órganos están formados por numerosas unidades receptoras denominadas omatidios. De todos modos, estos ojos no les otorgan a las hormigas una muy buena visión, y principalmente detectan movimientos. Pero esto varía mucho dependiendo de la especie. Hay ciertas hormigas que pueden diferenciar objetos a más de 1 metro, como en el caso de la hormiga toro, que tiene una vista súper aguda y confeccionada especialmente para la caza. En cambio, hay otras que ni desarrollan estos órganos y se guían normalmente empleando las famosas feromonas. Siguiendo con el tema de la visión, también pueden tener 3 pequeños ocelos, ojos simples, en la parte superior de la cabeza, que detectan el nivel lumínico y la polarización de la luz. Estos los solemos ver bastante en la cabeza de las hormigas reina. Pasamos ahora a otro órgano importantísimo y muy característico de los insectos, que son las antenas. Estas les permiten detectar sustancias químicas como las feromonas, la principal sustancia que utilizan las hormigas para comunicarse, vibraciones, corrientes de aire o incluso les son de gran utilidad para obtener información mediante el tacto al comunicarse con las de su propia especie. Estas antenas las dividimos en 2 partes principales, que son el escapo seguido del funículo. Este último compuesto de unas pequeñas partes llamadas artejos. Cuando el conjunto de artejos finales en la antena de la hormiga se encuentran engrosados, se les llama maza antenal. Las mandíbulas, parte que es importantísima en el orden Hymenoptera.
Son órganos que pueden ser del tipo lamedor, masticador, etc. En el caso de las hormigas, masticador. Estas piezas bucales suelen tener gran variedad de usos: transportar, trocear, manipular, defensa, ataque y muchos más. Al igual que suelen tener gran variedad de formas. Dependiendo de la especie, en el caso de hormigas famosas por sus mandíbulas, hay especies como las hormigas mandíbula trampa, las hormigas cortadoras de hojas, las hormigas toro y gran variedad de más. En algunas especies, un pequeño bolsillo, llamado cámara infrabucal, dentro de la boca almacena los alimentos, por lo que se los puede pasar a otras hormigas mediante la trofalaxia o pasárselo a larvas. Relacionado con la parte bucal de las hormigas, también tenemos los palpos, que son pequeños apéndices articulados con funciones sensoriales. Todo esto serían los principales órganos que tiene la hormiga en su cabeza. Pero esto no es todo. La cabeza de las hormigas se divide en distintas partes, como se puede ver en la imagen. De la cabeza pasamos a la parte central, lo que hemos dicho que se llama mesosoma. Este mesosoma se compone de la unión del tórax, que está dividido en pronoto y mesonoto, con el primer segmento del abdomen al que se le llama propodeo. En esta zona lo principal que vamos a notar son las patas de la hormiga, que al igual que en el resto de insectos son 6 en total. Las patas de las hormigas se dividen en 5 partes principales. La coxa es la zona de unión de cada pata con el tórax. Después de la coxa vendría el fémur, y entre estas dos partes hay una pequeña articulación que se conoce como trocánter. Tras el fémur se ubica la tibia, que puede ir provista de espolones o no, y tras la tibia está el tarso, con 5 tarsómeros, el basal más largo y el apical provisto con un par de uñas. El tórax, como en el resto de insectos, está dividido en 3 segmentos, denominados protórax, mesotórax y metatórax. Cada uno de estos segmentos se divide a su vez en distintas partes. La superior se denomina tergo o noto, la inferior es el esternón y las laterales pleuras o pleurones. Además, los prefijos pro, mesa y meta indican respectivamente delante, en medio o detrás. Entonces, pronoto será la parte superior del segmento delantero del tórax y, por ejemplo, metapleura la parte lateral posterior. En el caso de los machos y las reinas aladas, presentan además el mesonoto muy desarrollado y dividido en 3 partes: preescudo, escudo y escudete o escutelo, con la función de soportar las alas y los músculos alares. Parte importante que las diferencia de las obreras es la tégula, que está bajo la inserción alar y que podemos ver con claridad en la mayoría de hormigas reina. De la misma forma que con las mandíbulas en la cabeza podemos distinguir distintas especies, en la zona del tórax distintas formas, la presencia de espinas u otras partes nos facilita la clasificación de especies. Bueno, ya solo quedaría el gáster o abdomen. Hemos quedado en que el peciolo es la parte que va a conectar el tórax con el gáster. La unión de este peciolo con el abdomen se hace a través del elcium y puede llegar a tener una gran importancia taxonómica para diferenciar ciertos géneros. El metasoma de las hormigas alberga órganos internos muy importantes, incluidos los del sistema reproductor, respiratorio y excretor. Por lo general, el abdomen está compuesto hasta por 11 segmentos en los insectos, algunos de los cuales pueden ser reducidos o fusionados dando lugar a menos segmentos en el abdomen. Lo normal en las hormigas suelen ser 7 segmentos. El séptimo segmento abdominal está formado por el pigidio y el hipogidio. En muchas especies existe un aguijón en el extremo del abdomen, como puede ser en la famosa hormiga bala, teniendo una de las picaduras más fuertes del reino animal, y en otros casos el aguijón, como en Formicinae, lo han reemplazado por un sistema excretor de sustancias químicas que suelen utilizar para su defensa. Bueno, todo esto ha sido un poco la morfología de la hormiga, ya que hay mucho más. Yo solo he querido mostraros lo más básico y esencial en la anatomía de este insecto. Como siempre, espero que os haya gustado y recordaros que ahora también hay una cuenta de TikTok para el canal donde estoy subiendo vídeos a diario de todos mis animales, así que pasaros y echadle un ojo. Dicho esto, nos vemos la semana que viene. Un saludo.